Ella rayó su lujoso coche bajo la lluvia, presa del pánico, destrozada. Dejó una nota de disculpa e intentó huir. Lo que no sabía era que él era el jefe mafioso más temido de la ciudad, y en lugar de vengarse, la deseaba. El trueno retumbó como un disparo sobre Chicago, y Leila Martínez supo que esa noche iba a acabar mal. Lo que no sabía era lo mal que iba a acabar. La lluvia golpeaba con fuerza el casco de su bicicleta de reparto mientras ella entrecerraba los ojos para mirar la pantalla rota de su teléfono. $347 en propinas después de 8 horas corriendo bajo la tormenta. Las matemáticas eran brutales. Necesitaba al menos $50 esa noche para evitar recibir otra notificación amenazante de su casero. Una entrega más, susurró, con el aliento empañando el interior de su casco. Solo una más. El GPS la llevó al distrito de los almacenes, donde las farolas eran más una sugerencia que una realidad. El faro de su bicicleta atravesaba la oscuridad como una linterna moribunda, iluminando nada más que la lluvia y las sombras. La dirección parecía incorrecta. ¿Quién pedía pizza en un lugar como este? Giró hacia lo que parecía un callejón, siguiendo el azul de su pantalla. El estrecho pasaje estaba tan oscuro que apenas podía ver un metro por delante. Algo no estaba bien, pero Hila había aprendido hacía mucho tiempo que, cuando estás sin Blanca, no puedes fiarte de tus instintos, solo puedes sobrevivir. Fue entonces cuando lo vio. Un elegante coche negro se materializó entre las sombras como algo salido de una pesadilla, aparcado de lado, bloqueando la mitad del callejón. Giró bruscamente el manillar hacia la derecha, pero la lluvia había convertido el asfalto en una pista de hielo. Su bicicleta derrapó hacia un lado y oyó el repugnante chirrido del metal contra el metal. El sonido resonó en el callejón como un grito. El corazón de Hila se detuvo. Se bajó tambaleando de la bicicleta y corrió hacia el lado del coche, donde un arañazo de 7 centímetros estropeaba ahora la perfecta pintura negra. Incluso con la tenue luz, se dio cuenta de que no era un coche cualquiera. Era el tipo de vehículo que costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Dios mío, Dios mío, Dios mío, murmuró, sacando su teléfono para usarlo como linterna. El arañazo parecía aún peor de cerca, atravesando lo que parecía ser una pintura personalizada. Le temblaban las manos mientras cogía una servilleta de su bolsa de reparto y garabateaba una nota. Lo siento mucho. Pagaré la reparación. Por favor, llámame Hila. Añadió su número y lo colocó debajo del limpiaparabrisas. Se dio la vuelta para marcharse cuando oyó pasos resonando en el callejón. Lentos, deliberados, cada vez más cerca. ¿Te vas tan pronto?, dijo una voz suave como el whisky y doblemente peligrosa. Hila se giró para enfrentarse a un hombre que emergía de las sombras. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro y unos ojos que parecían ver a través de su alma. Su traje caro parecía completamente fuera de lugar en el callejón mugriento. Sin embargo, de alguna manera, él pertenecía a esa oscuridad. Detrás de él, otros 3 hombres trajeados aparecieron de la nada, bloqueando todas las posibles vías de escape. Dejé una nota, dijo Hila, sorprendida de que su voz no temblara. Pagaré los daños. El hombre se dirigió hacia su coche con la confianza de alguien que es dueño del mundo. Pasó los dedos por el arañazo como si estuviera examinando una herida y luego la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó, con un ligero acento en la voz. Italiano, tal vez. Un error costoso. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Un Lamborghini Huracán 2023 totalmente personalizado. Este arañazo te ha costado unas 6 cifras. La cifra la golpeó como un golpe físico. 6 cifras. No tenía $600, y mucho menos 6 cifras. Sus rodillas casi se doblaron, pero algo dentro de ella, la misma terquedad que le había permitido superar 3 trabajos y las clases de la universidad, la mantuvo en pie. Entonces supongo que lo estaré pagando durante el resto de mi vida, dijo, levantando la barbilla. Pero lo pagaré. Fue entonces cuando algo cambió en sus ojos. La frialdad se desvaneció, sustituida por algo que parecía casi interés. La mayoría de la gente que daña mi propiedad suplica, dijo, acercándose.
o huye. Tú no haces ninguna de las dos cosas. Suplicar no arreglará tu coche y huir no resolverá mi problema. Se rió de verdad, y el sonido era más inquietante que lo que habría sido su ira. ¿Cómo te llamas? Leila Martínez. Yo soy Damián Rossi. Lo dijo como si ella debiera reconocerlo. Y la forma en que sus hombres se enderezaron al oír el nombre le indicó que probablemente así era. Y tú, Leila Martínez, acabas de hacer algo extraordinario. Rascaste tu coche. Sobreviviste. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Verás, la mayoría de las personas que se cruzan en mi camino no pueden marcharse y discutir planes de pago. Pero tú hizo una pausa, estudiándola como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Eres diferente. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero Hila ya apenas la sentía. Algo en su tono le puso la piel de gallina y le aceleró el corazón al mismo tiempo. Diferente. ¿Cómo? No te quejaste. No lloraste. Me miraste a los ojos y me dijiste que pagarías una deuda que podría destruir toda tu vida. Se acercó aún más, lo suficiente como para que ella pudiera ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. Ese tipo de fuego es poco común. El fuego no paga las reparaciones del coche. No, asintió él. Su sonrisa se volvió depredadora, pero hace algo mucho más interesante. Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, él asintió a sus hombres. Lleváosla. Espera, ¿qué? Hila retrocedió, pero no tenía a dónde ir. Dije que pagaría por el coche. Ah, sí, Damian dijo, retrocediendo hacia las sombras, pero no con dinero. Unas manos fuertes la agarraron por los brazos antes de que pudiera correr. Ella se resistió, pero era como luchar contra montañas. Suéltame. No puedes hacerlo, señorita Martínez. La voz de Damian atravesó su pánico como una navaja. Si puedes rayar mi coche y sobrevivir, ahora me perteneces. Lo último que vio antes de que le pusieran una capucha en la cabeza fue una sonrisa. Fría, posesiva y de alguna manera hambrienta. Entonces todo se oscureció e Hila se dio cuenta de que su noche acababa de empeorar infinitamente más de lo que había imaginado. Mientras la arrastraban, le oyó decir a alguien: llévala a la mansión y asegúrate de que esté cómoda. Va a quedarse con nosotros durante mucho tiempo. El trueno volvió a estallar, pero esta vez sonó menos como una advertencia y más como una puerta que se cerraba de golpe sobre la vida que ella conocía. Hila se despertó entre sábanas de seda. Se dio cuenta incluso antes de abrir los ojos. La tela era demasiado suave, demasiado cara, nada que ver con las desgastadas sábanas de algodón de su pequeño apartamento estudio. Le latía la cabeza y cuando intentó moverse, todos los músculos de su cuerpo gritaron en señal de protesta. Se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras los recuerdos le inundaban la mente. El callejón, el arañazo, la sonrisa depredadora de Damian Rossi, la capucha sobre su cabeza. La habitación que la rodeaba parecía sacada de una película. Enormes ventanas cubiertas con pesadas cortinas, muebles antiguos que probablemente costaban más que su matrícula universitaria, y una lámpara de araña que proyectaba una luz prismática sobre las paredes de color crema. Era hermoso y aterrador a la vez. ¿Estás despierta? Hila se giró hacia la voz y encontró a Damian apoyado en el marco de la puerta, todavía con ese traje perfecto a pesar de la hora que fuera. Parecía completamente relajado, como si secuestrar a estudiantes universitarios fuera algo habitual para él. Déjame ir. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Ahora mismo, buenos días a ti también, dijo él, entrando en la habitación. A la luz del día que entraba por las ventanas, podía verlo más claramente. Pómulos marcados, ojos que parecían captar cada detalle y una cicatriz que le recorría la sien izquierda. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo he dormido? Lo miró con incredulidad. Me has secuestrado. No puedes. Puedo hacer lo que quiera, Hila. Su voz era tranquila. De hecho, este es mi mundo, y en mi mundo yo pongo las reglas. Ella se levantó rápidamente de la cama, alejándose de él. Esto es una locura. No puedes retenerme aquí por un arañazo en el coche. Ya no se trata del coche.
Él se acercó y ella se dio cuenta de que caminaba con la fluida elegancia de un depredador. Se trata de ti. Yo. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Sus ojos recorrieron el rostro de ella como si estuviera memorizando cada detalle. Sé que tienes 3 trabajos para pagarte los estudios. Sé que tu padre se marchó cuando tenías 12 años y que tu madre murió hace 2 años. Sé que te queda un semestre para graduarte en trabajo social porque quieres ayudar a la gente. Se le heló la sangre en las venas. ¿Cómo lo sabes? Me dedico a saberlo todo sobre las personas que me interesan. Ahora estaba tan cerca que ella podía oler su colonia. Cara, masculina, peligrosa. Y tú, Leila Martínez, me interesas mucho. Antes de que ella pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. Adelante, dijo Damen sin apartar los ojos de ella. Entró un hombre que era todo lo contrario a la elegancia controlada de Damien. Alto, corpulento, con fríos ojos azules y un rostro que parecía haber visto demasiadas peleas. Miró a Hila con evidente disgusto. Este es Victor Kane, mi mano derecha, dijo Damen. Victor, te presento a Hila. Los labios de Victor esbozaron algo que en cualquier otra persona habría sido una sonrisa, pero que en él parecía una amenaza. La chica que rayó el coche del jefe dijo con un ligero acento sureño, estás causando bastante revuelo. Victor cree que eres un lastre, dijo Damen en tono conversacional. Cree que debería haber manejado esto de otra manera. La forma en que la mano de Victor se movió hacia su chaqueta dejó claro qué significaba de otra manera. A Hila le temblaban las rodillas. Pero le dije, continuó Damen, que ahora estás bajo mi protección. ¿No es así, Hila? En realidad no era una pregunta. Quiero irme a casa. Ahora tu casa es esta. El tono de Damien era suave, pero había acero debajo. Aquí estás a salvo, pero no eres libre. ¿Entiendes la diferencia? ¿A salvo de qué? Victor y Damien intercambiaron una mirada que le revolvió el estómago. De gente que te utilizaría para hacerme daño, dijo Damien finalmente. En el momento en que entraste en mi mundo, te convertiste en un objetivo. Yo no entré en tu mundo. Rayé tu coche por accidente. Los accidentes tienen consecuencias. Extendió la mano y le tocó la mejilla. Y ella se horrorizó al sentir un cosquilleo en la piel al contacto. A veces, hermosas. Se apartó bruscamente de su tacto. Estás loco. Probablemente, sonrió. Y por un momento, pareció casi un niño. María te traerá el desayuno. Te sugiero que comas. Necesitarás fuerzas. ¿Para qué? Para adaptarte a tu nueva vida. Se dirigió hacia la puerta. Víctor lo siguió. Y Hila, no intentes marcharte, por tu propia seguridad. La puerta se cerró con un suave clic y ella oyó el inconfundible sonido de una cerradura girando. Hila corrió hacia las ventanas y apartó las pesadas cortinas. La vista le cortó la respiración. Jardines cuidados se extendían por acres, rodeados de altos muros coronados con alambre de púas. Estaba en un tercer piso sin escalera de incendios a la vista. Pero mientras estudiaba los terrenos, algo más le llamó la atención. Un SUV negro estacionado justo fuera de la puerta principal y otro al otro lado de la calle. Hombres vestidos de oscuro estaban cerca de ellos, observando la mansión con la paciencia de cazadores. Se le heló la sangre. Damian había dicho que ahora ella era un objetivo. ¿Eran esos sus enemigos? Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Señorita Martínez, una voz femenina, suave y con acento. Le traigo el desayuno. Una mujer latina de mediana edad entró con una bandeja de plata. Tenía ojos amables y arrugas de preocupación alrededor de ellos. Soy María, dijo, dejando la bandeja sobre una mesita. Me encargo de la casa. María, por favor. Hila se apresuró a acercarse a ella. Tienes que ayudarme. No pertenezco aquí. La expresión de María se entristeció. Niña, ojalá pudiera, pero el señor Rossi, cuando decide algo, así es como tiene que ser. Lo mejor que puedes hacer es intentar comprenderlo. ¿Comprenderlo? Me ha secuestrado. También te ha salvado la vida, dijo María en voz baja. Esos hombres de fuera llevan 2 días vigilando. Si sigues en tu apartamento... Se estremeció. El señor Rossi tiene enemigos, enemigos peligrosos.
Después de que María se marchara, Hila se sentó en la cama, con la mente a 1000 por hora. 2 días. Había estado inconsciente durante 2 días, y había gente vigilando la mansión, gente que aparentemente quería hacerle daño para llegar a Damien. Pensó en su pequeño apartamento, en su trabajo de repartidora, en su vida normal, que ahora parecía un sueño. Luego miró a su alrededor, a la lujosa prisión en la que aparentemente se había convertido en un peón de un juego mortal que no entendía. Una cosa era segura: tenía que encontrar una manera de salir de allí antes de que la mataran. Al otro lado de la ciudad, en un ático que rivalizaba con la mansión de Damien en lujo, pero que la superaba en frialdad, Marco Valendi estudiaba las fotografías esparcidas sobre su escritorio de mármol. Todas las imágenes mostraban lo mismo: el complejo fuertemente custodiado de Damien Rossi y una joven de cabello oscuro visible a través de una ventana del piso superior. ¿Estás seguro de que es ella?, preguntó Marco, con la voz ronca de un fumador empedernido. A diferencia de la apariencia refinada de Damien, Marco parecía lo que era: un luchador callejero que se había abierto camino hasta la cima a través de la brutalidad y la astucia. Tenía cicatrices en las manos y la nariz le había sido rota tantas veces que le quedaba torcida en la cara. Tony Ritchie, su lugarteniente, señaló la foto más nítida. Leila Martínez, 22 años, estudiante universitaria, nadie especial. Pero Rossi la tiene encerrada más que en Fort Knox. La risa de Marcos sonó como cristales rotos. Nadie es especial, ¿eh? Cogió una de las fotos y estudió el rostro de Hila. Entonces, ¿por qué el gran Damien Rossi actúa como un tonto enamorado? Durante 15 años, Marco había estado esperando este momento, esperando a que Damien mostrara debilidad. Sus familias habían estado en guerra desde la generación de sus padres, una sangrienta disputa por el territorio y el respeto que había costado a ambas partes innumerables vidas y millones de dólares. Pero Damien siempre había sido intocable, protegido por su fría inteligencia y la lealtad de sus hombres. Hasta ahora. Esta chica lo cambia todo, continuó Marco, dejando la foto con cuidado deliberado. Por primera vez en su vida, Damien Rossi tiene algo que perder. ¿Qué quieres que hagamos, jefe? Marco se levantó y se dirigió a las ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista panorámica del horizonte de Chicago. En algún lugar ahí fuera, Damien probablemente estaba planeando su próximo movimiento, sin saber que su mayor debilidad ya había quedado al descubierto. Vamos a secuestrarla, dijo Marco simplemente. Y cuando lo hagamos, Damien vendrá corriendo. Entonces acabaremos con esta guerra de una vez por todas. No será fácil. Ha triplicado la seguridad desde que ella llegó. Nada que valga la pena lo es. Marco volvió a su escritorio, con los ojos brillantes de satisfacción depredadora. Pero toda fortaleza tiene una debilidad. Solo tenemos que encontrar la suya. Mientras tanto, en la mansión, Hila estaba descubriendo que ser prisionera en una jaula dorada tenía su propia forma única de tortura. Habían pasado 3 días desde que se despertó en el mundo de Damien, y el lujo comenzaba a resultarle sofocante. Lo intentó todo: forzar la cerradura, que era electrónica, romper las ventanas a prueba de balas, incluso intentar escalar la hiedra que había fuera de su habitación. La caída la habría matado. Todas las vías de escape llegaban a la misma conclusión: no se iría a menos que Damien quisiera que lo hiciera. Pero lo que más le molestaba no era el cautiverio en sí, era la forma en que su cuerpo la traicionaba cada vez que él estaba cerca. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él le traía la cena personalmente. O cómo le ardía la piel cuando sus dedos rozaban accidentalmente los de ella. Era enfermizo, retorcido y completamente contrario a todo en lo que ella creía. Estaba paseándose por su habitación cuando unas voces llegaron desde el pasillo. Una era la de Damien y la otra pertenecía a Víctor. Pegó la oreja a la puerta, esforzándose por escuchar. Imágenes de vigilancia de 3 lugares. Víctor decía: los hombres de Marco llevan días vigilándonos. Deja que vigilen. La voz de Damien era gélida. No se acercarán lo suficiente como para que importe. Jefe, con todo respeto, no se trata de acercarse. Se trata de ella.
El desprecio de Víctor era evidente incluso a través de la puerta. Las chicas te han ablandado. Todas las familias de Chicago pueden verlo. Modera tu tono, Víctor. Alguien tiene que decirlo. Has convertido este lugar en una fortaleza por una universitaria cualquiera. Marco ya está corriendo la voz. Dice que por fin has encontrado algo por lo que vale la pena morir. Hubo una larga pausa que heló la sangre de Hila. Quizás sí, Damian dijo finalmente. Duplica las rotaciones de guardia. Quiero ojos en todos los accesos a esta propiedad. Y Víctor, si le pasa algo, te haré personalmente responsable. Y si esta guerra nos cuesta todo, si Marco la utiliza para destruir todo lo que hemos construido, entonces esa es mi decisión. Se oyeron pasos en el pasillo, alejándose de su puerta. Hila dio un paso atrás, con las manos temblorosas. Una guerra. Ella estaba provocando una guerra entre dos familias mafiosas, y la gente iba a morir porque ella había rayado un coche. El peso de ello la golpeó como un golpe físico. Se hundió en la cama, enterrando la cara entre las manos. ¿Cuántas personas saldrían heridas por su culpa? ¿Cuántas familias perderían a sus padres, hijos, hermanos? Una hora más tarde, Damen apareció en la puerta con la cena. Parecía cansado. Tenía unas arrugas de estrés alrededor de los ojos que antes no tenía. «Estás pálida», observó, dejando la bandeja sobre la mesa. «María ha hecho tu pollo al parmesano favorito. ¿Cómo sabes cuál es mi favorito?» «Me encargo de saberlo». Se sentó frente a ella y la miró fijamente con sus intensos ojos oscuros. «¿Qué pasa?» Por un momento pensó en mentir, pero la culpa la estaba consumiendo. «Te oí hablar con Víctor», dijo en voz baja. «Sobre Marco Valente, sobre la guerra». La expresión de Damian no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «¿Qué has oído?» «Lo suficiente», dijo ella, levantándose y acercándose a la ventana. «La gente va a salir herida por mi culpa, porque no me dejas marchar». «La gente sale herida en mi mundo de todos modos», dijo él, con voz cuidadosamente neutra. «Esto no cambia nada». «Mentiroso», dijo ella, girándose para mirarlo. «Víctor tiene razón, ¿verdad? Te he debilitado. Te he hecho vulnerable». Damian permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella había oído jamás. «Me has hecho humano», dijo. «Por primera vez en mi vida, tengo algo que no puedo soportar perder». La confesión quedó suspendida entre ellos como un arma cargada. Hila lo miró fijamente y no vio al frío jefe de la mafia que la había secuestrado, sino a un hombre que parecía perdido, desesperado y completamente fuera de su elemento. «Entonces déjame ir», susurró ella. «Acaba con esto antes de que alguien muera». «No puedo», dijo él, levantándose y acercándose a ella con esa gracia depredadora. «No lo haré, aunque eso te destruya». Le acarició la mejilla con la mano, rozándole la piel con el pulgar con una delicadeza devastadora. Incluso entonces, mientras la dejaba sola con su culpa y sus crecientes sentimientos no deseados, Hila se dio cuenta de la verdad que más la aterrorizaba. Estaba empezando a comprenderlo, y lo que era peor, también estaba empezando a preocuparse por lo que le sucediera. El plan se le ocurrió a Hila a las 3 de la madrugada, mientras yacía mirando al techo, incapaz de dormir por tercera noche consecutiva. No podía detener la guerra, pero podía eliminarse a sí misma de la ecuación. Si ella no estuviera allí, Marco no tendría ninguna influencia sobre Damián. La gente dejaría de morir por su culpa. Fue María quien lo hizo posible. «Pareces cansada, mija», le dijo la anciana a la mañana siguiente mientras le traía el desayuno. Sus amables ojos estaban llenos de preocupación. «Esta vida no es para alguien como tú». «María», dijo Hila con cautela, «si alguien quisiera irse de aquí, hipotéticamente, ¿cómo lo haría?» María palideció. «Señorita Hila, no puede estar pensando eso. La gente va a morir por mi culpa». Oí a Damian y a Víctor hablar de una guerra. ¿Cuántas familias perderán a alguien por mi culpa? María dejó la bandeja con manos temblorosas. El señor Rossi no es un mal hombre, no en su corazón, sino en su mundo. Ella negó con la cabeza. Lo consume todo a su paso. Entonces ayúdame a marcharme antes de que me consuma a mí también. Durante un largo momento,
María la miró con ojos conflictivos. Luego suspiró profundamente. El camión de la lavandería viene todos los martes a las 2 de la tarde. Los guardias apenas lo revisan porque lleva 5 años siendo el mismo conductor. Pero niña, si te pillan, a mí no me pillarán. El señor Rossi se pondrá furioso, no solo contigo, sino con todos los que hayan permitido que esto ocurra. Entonces asegúrate de no estar trabajando cuando ocurra. Tómate la tarde libre. Ve a visitar a tu hermana, como has estado deseando hacer. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Me estás pidiendo que traicione a un hombre que ha protegido a mi familia durante 10 años. Te estoy pidiendo que salves vidas. Hila tomó las manos de la mujer. Por favor. El martes llegó con una tormenta amenazando en el horizonte. Hila había pasado la mañana actuando con normalidad, desayunando, leyendo en la biblioteca, incluso entablando una conversación cortés cuando Damien se detuvo para ver cómo estaba. Odiaba lo fácil que le resultaba mentir, lo natural que le parecía sonreír mientras planeaba su fuga. A la 1:45 p.m. entró en acción. Los pasillos estaban más tranquilos de lo habitual. Al parecer, María había convencido a varios miembros del personal para que se tomaran la tarde libre con ella. Hila salió de su habitación y se dirigió hacia los pasillos del servicio que había memorizado durante su cautiverio. Su corazón latía con fuerza cuando llegó a la lavandería. A través de la pequeña ventana, pudo ver el camión que se detenía en la entrada de servicio. El conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, ya estaba descargando ropa de cama limpia. Hila esperó hasta que desapareció en el interior, luego se escabulló por la puerta trasera y se subió al camión. Se escondió bajo una pila de sábanas sucias con el olor del detergente industrial quemándole las fosas nasales. Los minutos le parecieron horas mientras escuchaba cómo cargaban cajas a su alrededor. Por fin, el motor arrancó. El camión avanzó y Hila se permitió un momento de esperanza. Lo estaba consiguiendo, estaba escapando. En 20 minutos estaría lo suficientemente lejos como para llamar a la policía y volver a su vida normal. El camión se detuvo. Se oyeron voces fuera, enfadadas, urgentes. Las puertas traseras se abrieron de golpe y unas manos la agarraron, arrancándole las sábanas que la cubrían. «Vaya, vaya», dijo una voz ronca y fría. «¿Qué tenemos aquí?» Hila se encontró mirando fijamente el rostro marcado por cicatrices de Marco Valeni. Detrás de él había 4 hombres con armas desenfundadas, todos con expresiones de satisfacción depredadora. «Lila Martínez», continuó Marco, sacándola del camión. «La maldita mascota. Nos lo has puesto muy fácil». El terror la invadió. «No sé qué quieres, pero...» «Oh, creo que sabes perfectamente lo que quiero». Marco la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó moratones. «Vas a ayudarme a enviarle un mensaje a tu novio». La arrastraban hacia un todoterreno negro cuando comenzó el tiroteo. Los disparos estallaron desde 3 direcciones a la vez. Los hombres de Damien aparecieron detrás de coches, edificios y sombras, como si hubieran estado esperando precisamente este momento. Marco maldijo y empujó a Hila detrás del camión mientras las balas rebotaban en el metal a su alrededor. «¡Matadlos a todos!», gritó Marco a sus hombres, «pero mantened viva a la chica». La batalla fue breve pero feroz. Hila se apretó contra la rueda del camión, tapándose los oídos para protegerse del ensordecedor sonido de las armas automáticas. Podía oír a los hombres gritar, chillar, morir. Entonces, de repente, se hizo el silencio. Hila levantó la vista y vio a Damien corriendo hacia ella, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia que nunca había visto antes. Tenía la camisa blanca salpicada de sangre y sostenía una pistola humeante en la mano derecha. Detrás de él, Víctor y otros 6 hombres estaban atando con bridas a los miembros supervivientes de la banda de Marco. El propio Marco yacía inmóvil cerca del todoterreno, con los ojos fijos en el cielo gris. «¿Estás herida?», le preguntó Damien, tocándola con las manos para comprobar si tenía alguna lesión con desesperada minuciosidad. «¿Te han tocado? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien», logró decir. «Damien, estoy...» Entonces él la rodeó con sus brazos, apretándola contra su pecho con una desesperación que le cortó la respiración. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas.
Podía sentir el temblor de sus manos mientras él enterraba su rostro en su cabello. «Podrían haberte matado», susurró con voz ronca. «Podrían haberte secuestrado, hecho daño, y yo nunca te habría encontrado». Entonces se dio cuenta de la realidad. No solo de que casi la secuestran, sino de que Damien la había estado siguiendo, de que todo había sido una trampa con ella como cebo. «Lo sabías», dijo, empujándolo contra su pecho. «Sabías que iba a intentar escapar». Sus brazos no la soltaron. «Lo sabía desde el domingo. María vino a verme el domingo por la noche y me contó vuestra conversación. La traición y la rabia la invadieron. Me utilizaste como cebo. Me dejaste caer en una emboscada. Yo te protegí», dijo con fiereza. «Me aseguré de que nunca estuvieras en peligro real. Nunca en peligro real». Ella lo empujó con tanta fuerza que él tuvo que soltarla. Las balas volaban por todas partes. «Marco podría haberme matado. Marco está muerto. Su amenaza ha terminado». Damon volvió a intentar agarrarla, pero ella se apartó. «Ahora estás a salvo». «¿A salvo? Soy tu prisionera. Estoy atrapada aquí porque estás demasiado obsesionado como para dejarme vivir mi propia vida». Su voz se quebró por la furia y la desesperación. «Te odio. Odio este lugar y odio lo que me has hecho». Algo brilló en los ojos de Damien, quizás dolor o comprensión, pero cuando habló, su voz estaba tranquila. «Entonces déjame odiarme», dijo en voz baja. «Ódiame todo lo que quieras, pero nunca volverás a escapar de mi protección, incluso si tengo que protegerte de ti misma». Mientras sus hombres la subían de nuevo a un coche blindado, Hila se dio cuenta, con enfermiza certeza, de que su fallido intento de fuga solo había empeorado las cosas. Le había demostrado a Damon exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar para dejarlo. Ahora él se asegura de que nunca tenga otra oportunidad. Durante los 3 días posteriores a la emboscada, Hila no habló con nadie. Se sentó junto a la ventana, contemplando los terrenos que se habían convertido tanto en su santuario como en su prisión. María le trajo comidas que quedaron intactas. Víctor comprobó la seguridad con fría eficiencia. Y Damien mantuvo la distancia, aunque ella podía sentir su presencia como una sombra en el límite de su conciencia. El dolor la invadió en oleadas, no solo por la libertad perdida, sino por la vida que había planeado, el futuro que le habían robado. Se suponía que se graduaría en 2 meses, que comenzaría sus prácticas en el centro comunitario, que ayudaría a niños que habían crecido como ella. En cambio, estaba atrapada en un mundo de violencia y obsesión, viendo cómo la lluvia rayaba las ventanas a prueba de balas. Al cuarto día, Damien finalmente acudió a ella. «Tienes que comer», le dijo en voz baja, sentándose en la silla frente a su desayuno intacto. Parecía cansado. Tenía ojeras y barba incipiente. Por primera vez desde que lo conocía, su perfecta compostura parecía resquebrajada. «¿Por qué?», preguntó ella sin apartar la vista de la ventana. «Para tener fuerzas para ser tu prisionero». «¿Para tener fuerzas para vivir?». Algo en su tono la hizo mirarlo. La máscara fría había desaparecido, sustituida por algo que parecía casi preocupación, arrepentimiento. «Sé que me odias», continuó, «y quizá deberías hacerlo, pero déjame odiarme vivo, no muerto». Ella quería seguir enfadada, quería aferrarse a la furia que la había sostenido durante días. Pero allí sentada, mirándolo, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Tenía planes», susurró. «Iba a trabajar con niños que, como yo, habían crecido en hogares de acogida. Niños que necesitaban a alguien que creyera en ellos». Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaron. «Ahora, ¿qué soy? Solo otra víctima más de tu mundo». Damian se quedó en silencio durante un largo rato. «Muéstrame», dijo finalmente. «¿Qué?». «Tus planes. Muéstrame lo que querías hacer». Ella lo miró confundida. «¿Por qué?». «Porque quiero entender». Él se inclinó hacia adelante y ella se sorprendió por la sinceridad de sus ojos oscuros. «Muéstrame quién eras antes de conocerme». 1 hora más tarde, Hila se encontraba en el estudio de Damien, rodeada de ordenadores y archivos que probablemente no debía ver. Abrió la página web de Sunshine Children's Home.
el orfanato donde tenía previsto realizar sus prácticas. Es esto, dijo, señalando las fotos de Smiling Children en la pantalla. Atienden a niños que han superado la edad para estar en acogida y les ayudan a pasar a la independencia. Iba a dirigir su programa de mentores. Damien estudió la pantalla con intensa concentración. Cuéntame más. A pesar de sí misma, Hila sintió que su pasión volvía mientras explicaba sus ideas. Grupos de apoyo, formación laboral, preparación para la universidad. Mientras hablaba, se dio cuenta de que Damien tomaba notas en un bloc de papel con expresión pensativa. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Investigando. Dejó el bolígrafo y la miró con expresión indescifrable. Ven conmigo mañana. Quiero enseñarte algo. A la mañana siguiente, atravesaron el sur de Chicago en un coche sin distintivos, con Victor siguiéndoles a una distancia discreta. Hila observó cómo se desvanecían los barrios familiares, lugares que le recordaban su propia infancia, donde la esperanza era un lujo que la mayoría no podía permitirse. Se detuvieron ante un anodino edificio de ladrillo con un sencillo letrero: Hogar Infantil Santa Catalina. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Hila, mientras Damien la conducía por los escalones de la entrada. Lo verás dentro. Reinaba el caos. Docenas de niños de entre 5 y 17 años llenaban cada espacio disponible, haciendo los deberes, jugando, discutiendo por los canales de televisión. Las paredes estaban pintadas con colores vivos, pero los muebles mostraban su antigüedad y varias ventanas estaban tapiadas. El señor Ross, una mujer de unos 60 años, se acercó apresuradamente, con el rostro iluminado. No te esperábamos hoy. Hila se dio cuenta de que ella lo llamaba Ross, no Rossi. Hermana Margaret, me gustaría presentarte a Hila Martínez. Es una amiga interesada en los servicios para jóvenes. Mientras la hermana Margaret les mostraba el lugar, Al comenzó a comprender el nuevo laboratorio de computación donado anónimamente el año pasado, la cocina renovada financiada por un benefactor privado, el fondo de becas universitarias que había enviado a 12 niños a la universidad. Su misterioso donante ha sido una bendición, decía la hermana Margaret. Sin su apoyo, habríamos cerrado hace 2 años. Damien permaneció en silencio, pero Hila vio cómo se le suavizaba la mirada cuando los niños corrieron a saludarlo, cómo una niña con coletas le abrazaba las piernas sin miedo, cómo se agachaba para escuchar con paciente atención a un adolescente que le explicaba su proyecto de ciencias. En el viaje de vuelta, Hila lo miró con otros ojos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas apoyando ese lugar? Sus manos se tensaron sobre el volante. 8 años. ¿Por qué? Durante varias manzanas no respondió. Luego, en voz baja, porque yo solía ser uno de esos niños. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba preparado para cruzarlo. Esa noche, Damien la encontró en el balcón de la mansión, envuelta en una manta y mirando las estrellas. Se acercó lentamente, como si ella fuera a salir corriendo si se movía demasiado rápido. No tienes que contármelo, dijo ella sin mirarlo. Sobre tu infancia. Quizás quiera hacerlo. Se sentó junto a ella en la barandilla, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero sin tocarla. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años, en un accidente de coche, o eso me dijeron. Pasé 5 años saltando entre hogares de acogida y centros de acogida. ¿Qué pasó cuando tenías 12 años? Su sonrisa era amarga. Vincent Rossi me encontró, me acogió, me dio su apellido y dijo que veía potencial en un niño que había aprendido a no confiar en nadie. No era tu verdadero padre, era el único padre que conocía. Me enseñó que el poder era lo único que te mantenía a salvo, que si dejabas que la gente se acercara, te abandonarían o utilizarían tus sentimientos en tu contra. Damien se volvió para mirarla de frente. Tenía razón en casi todo, pero quizá no en todo. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Hila se encontró estudiando los rasgos afilados de su rostro a la luz de la luna, recordando cómo la había abrazado después de la emboscada, cómo le temblaban las manos por temor a que le pasara algo.
No eres lo que esperaba, admitió en voz baja. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo? Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, sintiéndose de repente cohibida. Pero los monstruos no dirigen organizaciones benéficas secretas. No recuerdan que a una niña pequeña le gustan las tortitas con forma de mariposa. Sus ojos se posaron en sus labios y luego volvieron a sus ojos. Quizás soy un monstruo. Quizás solo soy un monstruo que quiere ser mejor por ti. La honestidad de su voz le cortó la respiración. Sin pensarlo, se acercó, atraída por algo que no podía nombrar. Él levantó las manos y le acarició la cara con unas manos que podrían matar, pero la tocó como si estuviera hecha de cristal. Hila, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria. Debería alejarse, debería recordar que él era su captor, que le había robado su vida y sus decisiones. Pero cuando lo miró a los ojos, vio al niño que había aprendido a no confiar en nadie, al hombre que ocultaba su bondad tras una eficiencia despiadada. Vio a alguien tan atrapado como ella, solo que en una jaula diferente. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades y peligros que ella no estaba preparada para nombrar. Entonces, un teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Damian dio un paso atrás y la fría máscara volvió a colocarse en su sitio mientras respondía. ¿Qué pasa, Víctor? Hila no pudo oír las palabras, pero vio cómo la expresión de Damian se endurecía. Ahora mismo voy, dijo, y terminó la llamada. La miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tengo que irme por trabajo. Mientras se alejaba, dejándola sola en el balcón, Hila se llevó los dedos a los labios y se preguntó cuándo se había vuelto todo tan complicado. Seguía queriendo su libertad, siempre la querría, pero ahora también quería algo más, algo que la aterrorizaba más que cualquier jaula. Quería comprender al hombre que le había robado el corazón junto con su libertad. Victor Kine estaba de pie en las sombras del aparcamiento, con el teléfono pegado a la oreja, mientras la lluvia golpeaba el hormigón sobre su cabeza. Al otro lado de la línea, una voz con un marcado acento de Brooklyn le daba instrucciones que nunca pensó que seguiría. ¿Estás seguro de esto, Kane? Preguntó Tony Ritchie, el antiguo lugarteniente de Marco. Una vez que actuemos, no habrá vuelta atrás. Victor apretó la mandíbula. Estoy seguro de que Damen ha perdido su ventaja. Esa chica lo ha vuelto débil, imprudente. Si esto continúa, todos estaremos muertos en un año. ¿Y crees que traicionarlo salvará a tu organización? Creo que eliminar la distracción salvará lo que queda del hombre al que seguí durante 10 años. Victor observó cómo el agua de lluvia caía en cascada por la entrada del estacionamiento. Marco tenía razón. Ella es su debilidad. Pero Marco era demasiado impaciente, demasiado descuidado. Entonces, ¿qué propones? Te llevas a la chica, de forma limpia y silenciosa. Haz que parezca un trabajo externo. La voz de Víctor era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Una vez que ella se haya ido, Damien recordará quién es realmente. Y si viene a por nosotros, no sabrá que fui yo. Le ayudaré a buscarla, le daré pistas falsas. Para cuando se dé cuenta de la verdad, ya será demasiado tarde. Tony se quedó callado un momento. Me estás pidiendo que empiece una guerra con uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Te estoy pidiendo que me ayudes a salvarlo de sí mismo. Después de terminar la llamada, Victor se quedó sentado en su coche durante un buen rato, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Había sido la mano derecha de Damien durante una década. Lo había sacado de más tiroteos de los que podía contar. Pero el último mes lo había cambiado todo. Damien estaba tomando decisiones emocionales, asumiendo riesgos innecesarios, convirtiendo su operación en una fortaleza centrada en proteger a una chica insignificante. Tenía que acabar. 2 pisos por encima del garaje, Damien miraba por la ventana de su oficina, con una extraña inquietud en el pecho. Algo no iba bien, no lo suficientemente mal como para identificarlo, pero presente como un zumbido de baja frecuencia en el límite de su conciencia. Acababa de terminar de revisar los informes de seguridad cuando Víctor llamó a su puerta. Ya voy. Víctor entró con su habitual porte militar, pero algo en su postura parecía diferente, más rígido, más formal.
Jefe, creo que deberíamos considerar trasladar a la chica, dijo Víctor sin preámbulos. Mis fuentes dicen que todavía hay rumores en las calles. No se ha localizado a toda la gente de Marco. Damen se apartó de la ventana. ¿Qué tipo de rumores? Nada concreto, pero Víctor se encogió de hombros. Llámalo instinto. Este lugar ha sido su hogar durante demasiado tiempo. Los patrones crean objetivos. Durante un momento, Damien estudió el rostro de su viejo amigo. Víctor tenía razón. Se habían acomodado, quizá demasiado, y los sentimientos de Damien por Hila habían nublado sin duda su juicio sobre los protocolos de seguridad. ¿Dónde sugieres? La casa segura en Lake Forest. Aislada, segura. Solo 3 de nosotros sabemos su ubicación. Damien asintió lentamente. Prepárala. La trasladaremos mañana por la noche. Ya está hecho. El transporte estará listo a las 2:200 horas. Después de que Víctor se marchara, Damien no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Víctor llevaba semanas insistiendo en trasladar a Hila, pero esa noche se sentía diferente, más urgente, más definitiva. Tomó nota mentalmente de revisar las imágenes de seguridad de los últimos días. El ataque se produjo a las 2:15 de la madrugada. Hila se despertó sobresaltada por el sonido de disparos automáticos que resonaban en la mansión. Las luces de emergencia bañaban su habitación de rojo y podía oír a hombres gritando órdenes en los pasillos de abajo. Su puerta se abrió de golpe y apareció Damon, con el pelo revuelto, la camisa parcialmente desabrochada y una pistola en la mano. Tenemos que irnos ahora mismo. La agarró del brazo y la sacó de la cama. Ha habido una brecha. ¿Qué está pasando? La gente de Marco. Más de lo que esperábamos. Él ya se estaba moviendo hacia la ventana, escaneando los terrenos de abajo. Estaban dentro del perímetro. Las explosiones sacudieron el edificio y el yeso llovía del techo. A través de la ventana, Hila podía ver los destellos de los cañones iluminando la oscuridad como fuegos artificiales mortales. Damien la condujo hacia un panel oculto en la pared que ella nunca había visto. Detrás había una estrecha escalera que bajaba. Era una salida de emergencia que conducía al garaje. Habían bajado la mitad cuando se apagaron las luces por completo. En la oscuridad, la mano de Damien encontró la de ella y la apretó con fuerza. Quédate cerca. Pase lo que pase, no me sueltes. Salieron al garaje y se encontraron con el caos. Los cuerpos de los hombres de Damien yacían esparcidos por el cemento, y el aire estaba cargado de humo y olor a pólvora. Víctor estaba cerca de la salida con 5 hombres que Hila no reconocía, todos apuntándoles con sus armas. Víctor. La voz de Damien era apenas un susurro, con incredulidad y traición en su tono. Lo siento, jefe. El rostro de Víctor era una máscara de sombría determinación. Pero no me dejaste otra opción. Hijo de... Damien levantó su arma, pero uno de los intrusos disparó primero. La bala le alcanzó en el hombro, haciéndole girar y estrellarse contra un pilar de hormigón. «Damien», gritó Hila, tratando de correr hacia él, pero unas manos fuertes la agarraron por los brazos. «Que no sufra daños permanentes», ordenó Víctor al tirador. «Necesita vivir con esto». Damien se puso en pie con dificultad, con la sangre corriéndole por el brazo y el rostro desencajado por la rabia y el dolor. «¿Crees que esto me salvará? ¿Crees que llevártela me hará más fuerte? Creo que te recordará quién eres en realidad». Víctor asintió a sus hombres. «Llévatela, Víctor, por favor». Hila luchó contra sus captores, pero eran demasiado fuertes. «No lo entiendes. Esto no le ayudará. Esto lo destruirá». «Quizás», dijo Víctor en voz baja, «pero también salvará lo que queda de nuestra organización». Mientras la arrastraban hacia una furgoneta que los esperaba, Hila oyó a Damien gritar su nombre con la furia de un animal herido. El sonido resonó en el garaje como una promesa de venganza, y ella supo que, independientemente de lo que Víctor pensara que estaba logrando, acababa de firmar la sentencia de muerte de todos ellos. Las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe, impidiéndole ver a Damien, que intentaba desesperadamente arrastrarse hacia ella a pesar de sus heridas. Mientras se alejaban de la mansión en llamas, Hila se dio cuenta de que ya no lloraba por su libertad perdida.
Lloraba porque por fin había comprendido lo que Damien significaba para ella, justo a tiempo para perderlo. En las ruinas humeantes de su garaje, Damon Rossi se arrodilló en un charco de su propia sangre e hizo una promesa que sacudiría los cimientos de Chicago. Victor pensó que salvaría a su organización eliminando una distracción. En cambio, acababa de desatar algo mucho más peligroso que un hombre enamorado. Había creado un hombre que no tenía nada que perder. El almacén olía a óxido y miedo. Hila llevaba lo que le parecieron horas atada a una silla en el centro del cavernoso espacio, con las muñecas en carne viva por la cuerda y la cabeza palpitando por lo que le habían dado para mantenerla inconsciente durante el transporte. Tony Ritchie caminaba delante de ella como un animal enjaulado, con el rostro marcado por cicatrices y retorcido por la frustración. Los miembros restantes de la banda de Marco holgazaneaban por el almacén, pero sus posturas despreocupadas no ocultaban la tensión en sus ojos. Todos sabían lo que se avecinaba. «Él me encontrará», dijo Hila, con voz firme a pesar del terror que le oprimía el pecho. «Y cuando lo haga, todos ustedes estarán muertos». Tony dejó de caminar y le dio una bofetada en la cara. El fuerte golpe resonó en el almacén y la sangre brotó de su labio partido. «Tu novio no va a venir a buscarte, princesa», gruñó Tony. «Probablemente se esté desangrando en su lujosa mansión. No conoces a Damián si no le miras a los ojos sin pestañear. Hacerme daño no le debilitará, le hará imparable. Ya lo veremos». Pero, aunque Tony intentaba aparentar confianza, Hila podía ver cómo la duda se apoderaba de su expresión. Habían estado llegando informes toda la mañana. Los hombres de Damien estaban atacando todos los refugios conocidos de Reachi, todos los aliados que alguna vez habían hecho negocios con la organización de Marco. Los cadáveres se amontonaban por toda la ciudad, y cada muerte acercaba a Damien a este almacén. 3 horas más tarde, la primera explosión sacudió el edificio. Damien se movía por el distrito de los almacenes como la muerte misma, dejando a su paso un rastro de cadáveres y edificios en llamas. Tenía el hombro en llamas por donde la bala le había desgarrado el músculo. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de saber que Hila estaba en algún lugar de ese laberinto de hormigón y acero, asustada y sola. Ya había registrado 6 lugares, extrayendo información de cualquiera que pudiera saber dónde la había llevado Tony. Algunos hablaron de inmediato, otros necesitaron persuasión. Ninguno de ellos sobrevivió para lamentar su asociación con la banda de Marco. El séptimo almacén se encontraba al final de una calle sin salida, rodeado de contenedores oxidados y coches abandonados. Parecía vacío, anodino, lo que lo hacía perfecto para esconder a alguien. Damien estudió el edificio a través de su mira telescópica desde 3 manzanas de distancia. 2 guardias en la entrada principal, al menos un francotirador en el tejado, probablemente más en el interior. Una fortaleza, pero no inexpugnable. Había traído a 12 hombres, todos en los que podía confiar. Tras la traición de Víctor, se movieron como fantasmas por el páramo industrial, posicionándose alrededor del almacén con precisión militar. «Equipo Alfa en posición», dijo la voz en su auricular. «Equipo Bravo listo. Equipo Charlie cargado y listo». Damien revisó sus armas por última vez. 2 pistolas, una escopeta táctica y munición suficiente para iniciar una pequeña guerra, que era precisamente lo que suponía que iba a ser. «Enciéndelo», ordenó. El asalto comenzó con explosiones controladas que hicieron volar las ventanas del almacén y sumieron el interior en el caos. A continuación, se lanzaron granadas de humo que llenaron el espacio con densas nubes grises que redujeron la visibilidad a cero. Hila oyó a Tony gritar órdenes, oyó a sus hombres apresurarse a ocupar sus posiciones, oyó el sonido característico de las armas preparándose para la batalla. Pero a pesar de todo, se encontró sonriendo. Él había venido a por ella, tal y como ella sabía que haría. El tiroteo que siguió fue breve pero feroz. Los hombres de Damien eran profesionales, disciplinados y coordinados. La banda de Tony eran matones callejeros, peligrosos pero indisciplinados. El resultado nunca estuvo realmente en duda. Cuando el humo comenzó a disiparse, Damien apareció a través de la neblina como un ángel vengador.
Tenía la ropa rasgada, la cara manchada de humo y sangre, pero sus ojos ardían con fría furia cuando la vio al otro lado del almacén. «Déjala ir, Raichi», gritó, y su voz resonó en el espacio. Tony salió de detrás de un contenedor de transporte, apuntando con un arma a la nuca de otro hombre, uno de los soldados de Damien, que había quedado atrapado en el fuego cruzado. «No lo creo», respondió Tony. «¿La quieres? Tendrás que pasar por encima de mí y de todos los que me quedan, si es lo que hace falta». Lo que sucedió a continuación fue como ver una fuerza de la naturaleza desatada. Damien se movía con velocidad y precisión humanas. Sus armas se convertían en extensiones de su voluntad. Fluía por el almacén como el agua, adaptándose a cada obstáculo, a cada amenaza. Uno a uno, los hombres que le quedaban a Tony caían. Algunos intentaban huir, algunos intentaron luchar. Ninguno de ellos llegó a las salidas. Finalmente, solo quedaron Damien y Tony enfrentándose en el suelo del almacén, mientras Hila observaba desde su silla, todavía atada, pero sin miedo. «Tú te lo has buscado», dijo Tony con desesperación en su voz. «Elegiste a una chica desconocida por encima de tu propia organización y tu lealtad». «Elegí el amor por encima del miedo», respondió Damon, con su arma apuntando firmemente al pecho de Tony. «Y tú elegiste el bando equivocado en una guerra que no podías ganar. Ella nunca estará a salvo. Siempre habrá alguien más, alguien que la vea como tu debilidad». La sonrisa de Damon era más fría que el invierno. «Que vengan». El disparo resonó en el almacén como un trueno. Tony se desplomó sobre el cemento, con los ojos ya vidriosos por la muerte. Damien enfundó su arma y corrió hacia Hila, con las manos temblorosas mientras le desataba las ataduras. En cuanto quedó libre, ella le echó los brazos al cuello, ignorando la sangre, el humo y la violencia que los rodeaba. «Creí que te había perdido», le susurró él al oído, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca», le respondió ella, sintiendo como unas lágrimas que no recordaba haber derramado le resbalaban por las mejillas. «No voy a ir a ninguna parte». Cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, Damien levantó a Hila en sus brazos y la llevó hacia la entrada del almacén. Detrás de ellos yacían los cuerpos de todos los que habían intentado separarlos. Por delante les esperaba un futuro incierto, pero lo afrontarían juntos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Hila mientras salían a la luz del sol de Chicago. Damien la miró y por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa era completamente sincera. «Ahora», dijo, «nos vamos a casa». Pero mientras se alejaban del distrito de los almacenes, ambos sabían que la verdadera pregunta no era qué pasaba ahora, era qué pasaría después, y si el amor que habían encontrado en la oscuridad podría sobrevivir a la luz. La casa segura en Lake Forest no se parecía en nada a la mansión de Damon. Era solo una modesta casa de 2 pisos en una calle tranquila, donde los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos y no hacían preguntas. Hila estaba sentada en el sofá, acurrucada y con una manta sobre los hombros, observando a Damon pasearse por la sala de estar como un animal enjaulado. Apenas había hablado durante las 3 horas de viaje desde Chicago, con la mandíbula apretada por la tensión que le producía contener las palabras que podrían cambiarlo todo. Ahora, en la seguridad de 4 paredes y ventanas a prueba de balas, esas palabras luchaban por salir. «Tengo que decirte algo», dijo finalmente, deteniéndose frente a la chimenea. Le daba la espalda, con los hombros rígidos por lo que fuera que estuviera a punto de confesar. Sobre Víctor, sobre todo. Se dio la vuelta e Hila se sorprendió por lo que vio. La máscara fría y controlada había desaparecido por completo, sustituida por una vulnerabilidad cruda que lo hacía parecer más joven, más humano. «Sobre por qué realmente te quedé». Su corazón se encogió. «Damien, no. Déjame decir esto. Te mereces la verdad». Se sentó en la mesa de centro, justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin hacerlo. «Aquella primera noche, cuando rayaste mi coche, podría haberte dejado marchar. Podría haber tomado los datos de tu seguro y haber olvidado que existías. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque durante 30 segundos me miraste como si fuera solo un hombre, no un jefe, no alguien a quien temer, obedecer
o utilizar. Solo una persona. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo? Hila extendió las manos hacia él, pero él se apartó. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, que mantenerte cerca era la única forma de mantenerte a salvo de mis enemigos. Pero eso era mentira. Se levantó y empezó a dar vueltas de nuevo. Te retuve porque era egoísta, porque perderte era como morir. Damian, Víctor tenía razón en una cosa. Me volví débil. Empecé a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de en la lógica. Miedo a perderte. Miedo a lo que pasaría si te marchabas. Dejó de caminar y la miró directamente. Te convertí en una prisionera porque era demasiado cobarde para pedirte que te quedaras. Las palabras la golpearon como golpes físicos, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Nunca te di una opción, continuó. Una opción real. Y eso no es amor. Eso es posesión. Hila sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no sabía si eran de tristeza, de alivio o de algo completamente diferente. Así que ahora te voy a dar una. Damen se acercó a una mesa junto a la ventana y cogió unas llaves de coche y un sobre. Hay un coche en el garaje, con las placas limpias y el depósito lleno. El sobre contiene dinero en efectivo y una nueva identidad, carné de conducir, tarjeta de la seguridad social, pasaporte, todo lo que necesitas para desaparecer. Se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres libre. Las palabras parecían desgarrar algo dentro de él. Puedes salir por esa puerta y no volver a verme nunca más. Vuelve a la universidad. Obtén tu título. Ayuda a esos niños a los que querías ayudar. Vive la vida que habías planeado antes de que yo la destruyera. ¿Y tú? Su sonrisa era desgarradora. Me aseguraré de que nadie te persiga jamás. Tengo suficientes enemigos como para mantenerme ocupado sin crear otros nuevos. Hila miró fijamente las llaves en su mano extendida, con la mente dando vueltas. Esto era lo que había querido desde el principio. Su libertad, recuperar su vida, la oportunidad de elegir su propio camino. Todo lo que tenía que hacer era coger las llaves y marcharse. ¿Y si no quiero irme? Susurró. Entonces no estás pensando con claridad. Su voz era suave pero firme. Hila, mi mundo es violencia, muerte y peligro constante. ¿Has visto lo que les pasa a las personas que se acercan a mí? ¿De verdad es esa la vida que quieres? Pensó en el almacén, en la traición de Víctor, en los cadáveres esparcidos por Chicago por su culpa. Pensó en el miedo y la sangre y la constante certeza de que tal vez no habría un mañana. Luego pensó en el orfanato, en Damian agachándose para escuchar el proyecto de ciencias de un niño. Pensó en sus manos temblorosas cuando la abrazó después de la emboscada, en la forma en que había pronunciado su nombre como una plegaria en el balcón. Tienes razón, dijo, y vio cómo se desmoronaba su rostro. Tu mundo es peligroso, violento y terrible. Se levantó y caminó hacia él con determinación. Pero también es donde tú estás, continuó, con la voz cada vez más firme. Y tú eres el hombre que ve potencial en los niños abandonados, el que recuerda que me gustan las tortitas con forma de mariposa. ¿Quién estaba dispuesto a iniciar una guerra para recuperarme? Hila. He pasado toda mi vida siendo invisible, dijo, ahora de pie justo delante de él. Familias de acogida que nunca me vieron realmente. Profesores que me descartaron. Un mundo que me enseñó que no valía la pena luchar por mí. Pero tú me miraste y viste algo por lo que valía la pena morir. Le quitó las llaves de la mano y por un momento sus ojos se llenaron de esperanza. Luego las dejó sobre la mesa detrás de él. No quiero seguridad, dijo, levantando las manos para acariciarle la cara. No quiero facilidades. Te quiero a ti. No sabes lo que estás diciendo. Estoy diciendo que elijo esto. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Sonrió entre lágrimas. No porque tú me obligues, no porque tenga miedo de irme, sino porque este es mi lugar. Cuando él la besó, fue como volver a casa y comenzar una aventura al mismo tiempo. La rodeó con sus brazos con desesperada reverencia, abrazándola como si fuera lo más preciado de su mundo, porque lo era.
No podemos volver a como eran las cosas, le dijo contra sus labios. Si te quedas, si hacemos esto, serás mi compañera en todo. Las mismas decisiones, los mismos riesgos, la misma voz en lo que suceda a continuación. Te lo prometo, lo juro por mi vida. Mientras se abrazaban en la tranquila seguridad de la Casa Franca, ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería nada seguro. Habría nuevos enemigos, nuevos retos, nuevos peligros a cada paso, pero los afrontarían juntos. Un chico roto que había aprendido a amar y una chica perdida que había encontrado su hogar en el lugar más inesperado. Y a veces eso era suficiente para cambiar el mundo.